Hola a todos, volvemos de nuevo con el comentario semanal después de unas semanas en las cuales pues por diversos motivos no hemos podido realizarlo. Vamos a ver un poco, pues como siempre, el desarrollo de la actividad en los mercados, sobre todo el mercado de divisas durante esta semana, y añadiremos también un poco de previsión para la semana siguiente. Una semana que vendrá cargada de noticias y que creo que es una de las semanas más importantes, prácticamente diría, de los últimos meses, incluso del último año. Eh, Básicamente debemos tener en cuenta que los mercados han estado muy planos durante toda esta semana, ya llevamos varias semanas con poca actividad y esto tiene un motivo muy claro, ¿no? Se están esperando la confirmación de esos cambios en las políticas monetarias que tan repetidamente se han anunciado, sobre todo desde los dos bancos centrales más importantes, ¿no? Desde la FED y desde el BCE. Aparte, pues bueno, esta semana se dan una serie de circunstancias, es la primera semana del mes y como yo, bueno, ya os repito muchas veces, es una semana delicada en el sentido de que tenemos muchos datos, porque se juntan los datos semanales habituales con muchos datos mensuales de PMI, de compras, etcétera, ¿no? Y además, si ahora además juntamos que hay apariciones tanto de Draghi como de Yellen, pues es una semana que realmente va a ser de infarto, o sea que mucha precaución con las posiciones abiertas que tengáis durante esta sesión semanal porque puede haber movimientos y oscilaciones bastante importantes. No lo he verificado, pero entiendo que las reuniones de bancos centrales pues se habrán adelantado porque como es el mes de diciembre, es un mes de fiestas, pues se han adelantado estas reuniones, ¿no? Pero el hecho de ponerlas en esta semana pues aumenta aún más digamos, la volatilidad que pueda haber y más teniendo en cuenta de dónde venimos, que es un periodo de relativamente baja volatilidad. Vamos a ver un poco el vistazo al mercado, un mercado en el cual pues bueno, tenemos un euro dólar que nos está telegrafiando ya la situación macro que estábamos hablando, ¿no? Con un mínimo muy claro a la vista, ese mínimo de 1,05 tan importante, ese mínimo anual, del cual pues se produjo el último rebote y que ahora mismo pues ya estamos prácticamente tocándolo, ¿no? El punto de mira está pues, puesto en Frankfurt, sobre todo en Draghi, por el tema del Q europeo, ¿no? Vamos a ver qué hace. Draghi la semana pasada ya dijo que no iba a permitir que el periodo vacacional influyera dentro de su política de compra de activos y que igual había la posibilidad de aumentar esa política de compra de activos. En el trasfondo, ¿qué hay? Pues lo que hay en el trasfondo es que la economía europea no deja de despegar, no acaba de despegar, ¿no? No vemos que la inflación aumente a los niveles a los que ellos esperan y por lo tanto pues Draghi parece que tiene claro que va a tener que seguir estimulando la economía. Por el contrario, Yellen parece cada vez más claro que va a tener que tomar una medida en un momento u otro y por lo tanto pues parece claro que vamos a ver un cambio en el ciclo de tipos de interés en Estados Unidos. Las últimas noticias era que iba a ser ahora en diciembre, por lo tanto todos los puntos de mira, toda la atención está también puesta en la Fed para ver si realmente confirma esa subida de tipos ahora en el mes de diciembre. Respecto a la libra dólar, vemos poca negociación. Si vemos un poco en el largo plazo, la verdad es que los volúmenes han descendido de forma importante en las últimas sesiones y pues nos deja el par prácticamente a la deriva, solo a merced de las diferentes noticias macro que hay. El par está desarrollando un canal bastante amplio, como veremos en el gráfico semanal, y ahí está pues esperando cambios también seguramente en política monetaria. Respecto al dólar yen, lo tenemos en una posición bastante cómoda para atacar ese máximo de 125 yenes después de ver una nueva consolidación en la zona de 120, que es la zona, digamos, pivote sobre la cual está oscilando durante todo este 2015, y ahora mismo pues bueno, lo vemos con fuerza para intentar romper esa zona de 125 aprovechando el empuje que le pueda dar Yellen, ¿no? Con esa subida de tipos. El oro es un excelente termómetro del mercado, siempre lo hemos dicho, y atención porque lo tenemos cotizando a prácticamente niveles de 2009, ¿no? Una posición muy clara, mirando ya hacia los $1000 por onza. Esto es un claro indicativo también de lo que está esperando el mercado, ¿no? Es un poco de giro de política monetaria y sus
consecuencias. Si el euro baja, pues quiere decir que el dólar va a subir y quiere decir un poco que no habrá pánico en los mercados en principio. Entonces veremos a ver lo que sucede, pero realmente el oro es un indicativo de que el mercado está descontando este escenario de subida de tipos y este escenario de subida del dólar. En la misma línea tenemos al dólar australiano con el dólar. Hemos visto una leve recuperación en las últimas semanas después de un importante mínimo de 0,6870 y parece que aquí está consolidando una cierta zona de soporte, ¿no? Pero bueno, esta zona no creo que llegue a aguantar el empuje que puede producirse en cuanto pues se confirme esa subida de tipos y se fortalezca por lo tanto la moneda norteamericana. Vamos a ver también como activo de la semana. Pues bueno, esta semana hemos escogido el SP500, más que nada por la expectación que se está creando alrededor de esta comparecencia de la FED de este mes de diciembre. Veremos cómo la renta variable norteamericana reacciona ante las medidas que se vayan a aplicar, ¿no? Esa es un poco la pregunta, con un SP500 que nos marcó unos máximos anuales y de los cuales no ha vuelto a visitar después de una profunda caída, de un aviso creo yo bastante premonitorio durante el mes de agosto, ¿no? Veremos cómo reacciona. Ahora mismo lo tenemos en una suave zona de descanso y esperando un poco acontecimientos. Por lo tanto, activo de la semana, y es el activo que vamos a ver con alguna otra pincelada de algún otro índice del mercado. Bueno, pues vamos allá, vamos a meternos ya directos en el mercado. Vamos a ver un poco qué ha sucedido esta semana. Tenemos en pantalla el euro dólar en la sesión de corto plazo de 15 minutos. Vemos que bueno, pues lo único que hace ha sido marcarnos esta tendencia bajista. No se ha salido del guión, tal como podemos ver en semanas anteriores. Ha seguido realizando sus ondas y descendiendo, marcando sus pequeñas correcciones, pero siempre dentro de una lógica y dentro de lo que le marcan las directrices del movimiento. Vemos que nos sigue marcando máximos descendentes y mínimos descendentes, por lo tanto la tendencia es indiscutible. 1.0594, ligeramente por debajo del 1.06, con ese 1.0468 que es el mínimo real a la vista, y por lo tanto pues bueno, poco que decir en el corto plazo. Vamos a ver, aquí lo habíamos perdido, el gráfico del largo plazo. Tenemos aquí pues bueno, un poco el gráfico de largo plazo que os comentaba, ¿no? Podemos ver aquí en el gráfico semanal como tenemos ese 1.0481 aproximadamente, que es el mínimo real, ¿no? El mínimo que se produjo pues en mes de marzo, mínimo anual, pero no solo mínimo anual, sino podemos ver cómo es un mínimo, vamos, un mínimo desde 2003, o sea que es un mínimo muy importante este 1.05, ¿no? La gente habla mucho de la paridad, pero yo creo que realmente el mínimo aquí a considerar es el 1.05, porque después sí podemos ver perfectamente cómo no hay prácticamente parada hasta los 0.97, es decir, yo creo que si rompe este 1.05 la paridad saltará rápidamente por los aires. Ya lo habíamos dicho hace meses, nosotros no veíamos una paridad inmediata, pero sí que veíamos un descenso progresivo, como así ha acabado siendo. Vemos como pues bueno, realmente las recuperaciones que hay son absolutamente débiles, no logran recuperar porciones importantes de este descenso, y por lo tanto pues vemos cómo sigue la tendencia además bajista, apoyada por unos claros datos macro, ¿no? Podemos ver además la estructura aquí de una estructura de rechazo de estos impulsos alcistas clara, con una línea clara en la zona de 1.15, que también, bueno, pues podría ser una zona de contacto a considerar, pero ahora mismo el objetivo es ver qué hace cuando llegue a esta zona ligeramente por debajo de los 1.05, que dado que Draghi hablará esta semana, como veremos, pues podríamos ver cómo la visita durante esta sesión semanal. Vamos un poco ahora a ver la libra dólar. La libra dólar, vemos que esta semana, igual que el euro dólar, marcada tendencia bajista, incluso más pronunciada que
el euro dólar. La semana pasada tuvo una reacción importante, pero rápidamente se posicionó de nuevo en momento bajista y vemos cómo pues durante toda la semana ha efectuado un claro descenso y nos deja en mínimos semanales 1,5033, bastante fuerza bajista, como podemos ver, y en el largo plazo, vamos a colocar en su sitio, vale, pues vemos aquí en el largo plazo como es lo que hablábamos, ¿no? Prácticamente la libra está sometida a un canal lateral, podríamos decir. Este nivel de aquí es un nivel relativamente importante, el 1,63, y por debajo pues tenemos el mínimo de 1,48, aproximadamente, ligeramente por debajo de 1,50. Pero bueno, vemos aquí sobre todo pues que hay una disminución relativa de volumen bastante importante en las últimas semanas. El par se mantiene en una posición neutra, pues bueno, solo alterado por noticias macro, en las cuales pues podemos ver algún impulso, pero poca cosa más. Sí que es verdad que tenemos pues bueno en el trasfondo ese fortalecimiento del dólar, que es el que va empujando progresivamente a la libra hacia abajo con un suave descenso por ahora. Vamos a ver un poco el dólar yen con una semana relativamente estable, parece que ha consolidado niveles, pero podemos ver cómo pues el descenso que podemos ver aquí es totalmente diferente. El descenso que hemos visto en euro dólar y libra dólar es un descenso mucho más suave, con unas reacciones bastante más potentes, que nos dejan una zona de suelo, el nivel este de 122 en el corto plazo, y nos dejan el par pues perfectamente preparado para efectuar aquí una zona de pullback y una reacción al alza, esperando, supongo, pues las noticias macro que podemos llegar a ver en los próximos perdón, en la próxima semana. Si enfocamos más en largo plazo, pues bueno, este es un par, como podemos ver aquí, con un desarrollo claro, típico además del dólar yen, con zonas de consolidación amplias que pueden durar hasta meses. La zona de consolidación de este año es la zona de los 120 yenes y el techo pues son los 125,90, ¿no? Este techo ha sido testeado en una ocasión, aparte del máximo histórico que marcó pues ya en junio de este año. Ha sido testeado en una ocasión y podemos ver un nuevo testeo próximamente, apoyado pues por las acciones o las medidas que pueda aplicar la Reserva Federal. Si vemos un poco más de perspectiva, pues bueno, podemos ver cómo la subida del yen lo sitúa en niveles de 2006. Por lo tanto, tenemos un cambio de paradigma, un cambio de situación en el mercado pues bastante clara, ¿no? Después de esta bajada vertiginosa del dólar desde 2006 hasta 2011, en este ciclo de 5 años, pues bueno, desde 2011 a 2015 hemos tenido una recuperación total de este descenso y ahora mismo ya estamos apuntando a esos máximos prácticamente históricos en ese nivel superior a 125. Vamos con el dólar australiano con una semana que ha venido marcada inicialmente por una reacción relativamente contundente. Nos ha llevado a visitar los 0,73 prácticamente, nivel a considerar ese nivel mínimo semanal de 0,68. Vemos que rápidamente el par ha retrocedido y vuelve a acomodarse sobre la línea directriz de este leve impulso alcista por ahora. El inicio de la sesión semanal va a ser bastante importante para ver si realmente consigue recuperar ese nivel por encima de esta zona de soporte, o por el contrario pierde esta zona de soporte, buscando otra vez mínimos a corto plazo en el nivel de 0,71 aproximadamente. Si vamos en el largo, vemos además otra vez un par en zona de máximos o mínimos históricos, 2008. Esta zona no había sido visitada desde 2008, la zona de 0,68, y por lo tanto, pues bueno, estamos ante un escenario de fortalecimiento del dólar, debilitamiento de materias primas, dólar australiano muy vinculado también a esas materias primas. Todo el escenario indica pues que vamos a ver la rotura de ese mínimo de 0,68 en los próximos días o semanas, y podíamos ver pues mínimos inferiores. Si vamos a buscar un poco esos mínimos, pues bueno, atención al nivel de 0,62. ¿Qué más? Vamos a ver, nos vamos a situar ahora pues con el oro, para acabar un poco una semana
que viene marcada al final por un descenso bastante pronunciado, que nos dejan niveles de 1057, ya queda lejos ese nivel semanal de 1170, que es tan importante como hemos comentado siempre. Una semana en que no pierde la directriz del movimiento bajista, que ya lleva respetando, como podéis ver, pues desde ya bastantes semanas. El único punto de rotura fue, pues imaginaos, el último punto de rotura de esta zona fue el finales de octubre, para hacernos una idea de la potencia, la continuación de este movimiento bajista que estamos viendo en el oro. En ese momento, en octubre, estábamos hablando de niveles de 1179, es decir, estábamos por encima de esta zona tan importante, que es de 1170, la zona que siempre pues os hemos comentado, ¿no? 1170,43 creo que es, que nos había desaparecido la línea. Vamos a marcarla otra vez, porque esta línea es una línea importantísima para el par. 1170,43, esto lo validaremos, pero quiero recordar que es esta zona. No, tampoco hay que exigir, digamos, exactitud, pero vemos claramente, ¿no? Se ve claramente cómo es una zona de contacto pues muy interesante para el par, y por lo tanto pues es una zona muy a tener en cuenta. Vamos a ver también por aquí y así nos haremos una idea de cómo estamos trabajando y en qué zona nos estamos moviendo. Ahora si vamos atrás lo podemos ver pues más claramente, ¿no? Exactamente, ¿vale? Podemos ver cómo lo que se ha producido en las semanas anteriores ha sido, pues bueno, primero un leve testeo por encima, otro testeo, pero un rechazo en esta zona de 1170 tan importante, que nos ha llevado pues de 1170 a 1057, por lo tanto una caída muy importante. Pronóstico, no, realmente los $1000 lo tenemos cerca, además apoyado por esa media de 800 periodos, por lo tanto miramos rápidamente hasta los $1000 por onza, además teniendo en cuenta el escenario de fortalecimiento del dólar, pues más aún. Bueno, pues este ha sido un poco el análisis del mercado. Vamos un poco ahora a trabajar con los activos de la semana, el activo de la semana, ¿no? Vamos a empezar con el SP500. Para ello vamos a utilizar nuestra herramienta de dibujo. ¿Por qué el SP500? Bueno, pues el SP500 lo hemos escogido esta semana por una razón, digamos, bastante obvia, no quizás por la situación del activo, sino para intentar preguntarnos qué va a pasar ahora si la Reserva Federal pues retira esa inyección de capital, ¿no? Tenemos aquí claramente pues una zona de máximo que ya no ha sido visitada en el último impulso. Tenemos aquí la caída, ¿vale? Esta caída es del mes de agosto de este año. Es una caída importante que nos ha dejado mínimos, ¿vale?, a la altura de julio de 2014. Por lo tanto, son unos mínimos también interesantes. Esta zona de aquí es un mínimo muy importante, ¿no? Pero bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Cuando tenemos estas estructuras de estas caídas tan violentas, esta caída tan violenta al final lo que hace muy difícil que la reacción posterior, que normalmente siempre se produce, logre superar esta zona de máximos, porque es una caída profunda. Por lo tanto, ¿qué podemos estar viendo aquí? Pues lo que podemos estar viendo aquí claramente, que es una estructura de distribución. Eso es lo que podríamos estar viendo aquí, ¿no? Que se vaya distribuyendo el papel progresivamente hasta que los soportes dejen de aguantar y por lo tanto veamos una caída importante. Si además esto lo sumamos con la situación macro y con lo que va a hacer Yellen, que es obvio que en un momento dado va a tener que retirar esa liquidez, pues debemos ser muy precavidos con mercado USA, porque realmente podíamos estar ante la antesala de una finalización de una tendencia alcista. Podríamos estar, siempre debemos hablar en mercados en condicional, porque puede ser completamente al contrario, ¿vale? En el caso contrario, realmente los niveles a considerar de soporte son estos niveles de aquí en segunda instancia, y este nivel ahora mismo de los 2000 y algo en primera instancia. Hacia arriba no hay límite, porque hacia arriba es que no tenemos nada, o sea que por lo tanto sería subida libre, ¿vale? Pero a tener en cuenta sobre todo esta reacción en
el análisis sobre todo pues del tema también del volumen, a ver cómo se está comportando estos últimos días y ver exactamente qué sucede con el SP500 después de las palabras de Janet Yellen, ¿no? Si, no, ¿esa es una situación que se puede repetir en otros índices? Pues bueno, vamos a ver el DAX, ¿no? Este gráfico es un gráfico de DAX. Bueno, pues vemos aquí una estructura bastante parecida, ¿no? Un máximo, una caída, ¿de acuerdo? Que es una caída de agosto 2015, si no me equivoco, aproximadamente, ¿vale? Lo tenemos en niveles de julio de 2015, ¿vale? O sea que los niveles serían más o menos parecidos, caída profunda, rebote, pero claro, este rebote pues le va a costar romper esta zona. ¿Qué hay de diferencia aquí respecto al SP? Bueno, pues la diferencia aquí, ¿qué hay? ¿Cuál es? Pues muy fácil, ¿no? Draghi, ¿vale? Draghi, ¿qué va a tener que hacer Draghi? Bueno, pues Draghi lo que va a tener que hacer es una política de QE. Por lo tanto, va a haber un aumento de liquidez, ¿no? Va a haber un aumento de euros. Esa política de QE, ¿qué puede forzar? Bueno, pues puede forzar que acuda dinero a la renta variable y que por lo tanto se produzca un aumento de la demanda. ¿Vale? En ese sentido, pues bueno, debemos estar atentos. El índice de referencia europeo parece que se está empezando a comportar de forma superior a la media del mercado. Tenemos una relativa cantidad de activos de ese índice que se están comportando, que están en tendencia alcista. Pues solo nos faltaría esperar aquí una señal, ¿no? Una señal de que se produzca un movimiento violento, ¿eh? Recordemos aquí, exacto, con el Atlas, que es un indicador que para eso funciona de forma excelente. Y bueno, y aparte pues necesitaríamos aquí que apareciera pues volumen, ¿vale? Pero todo aquí está preparado para poder ver una reacción en el caso de que se produzca el contexto adecuado, ¿vale? Es un poco nuestra visión del mercado. Nos mantenemos expectantes en Europa, nos mantenemos un poco a receso en Estados Unidos, sobre todo intentando esperar a ver cómo reacciona y las palabras de Draghi, y veremos a ver lo que sucede. Interesantísima desde el punto de vista macro, ¿vale? Una semana en la cual, pues bueno, vamos a empezar el mes de diciembre. Como os comentaba, esto quiere decir que el día 1 del mes pues ya tenemos datos manufactureros desde China, datos de tipos de interés australianos, resultados de estrés del sistema bancario británico, declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, datos de desempleo, PMI manufacturero estadounidense. Es decir, podemos ver cómo la semana, todo esto que os estoy diciendo es solo el lunes, luego, el martes. Luego tendremos un miércoles también con declaraciones del gobernador del Banco de Australia, con datos de construcción de PMI, con datos ADP de Non-Farm Employment Change de Estados Unidos, con declaraciones de Janet Yellen, esto el miércoles. Luego tenemos el jueves declaraciones de Mario Draghi con la conferencia de prensa mensual del BCE, datos de servicios, es decir, es lo que os comentaba, esta semana han solapado lo que son los datos de ISM y PMI, que son los datos habituales de la primera semana del mes, con la conferencia de prensa mensual, tanto de la Reserva Federal como de el Banco Central Europeo, cosa que tampoco creo que sea casualidad que los dos hayan puesto de acuerdo en este aspecto, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos a puertas de fiestas navideñas, entiendo que habrán adelantado la rueda de prensa habitual que se produce en la segunda semana pues a esta primera semana, y vamos a finalizar la semana con datos de desempleo USA, que es uno de los datos de los datos clave que está mirando la Reserva Federal, y además los datos de NFP, es decir, semana absolutamente terrible desde este aspecto. Por lo tanto, mucha precaución con las posiciones que lleguéis a tener abiertas.
¿vale? Y bueno, pues vamos a acabar un poco con presentaros una nueva iniciativa en la que vamos a participar, ¿vale? Es una iniciativa que se llama pues Bchart y que nos va a permitir pues focalizar nuestros análisis. Vamos a ver si podemos es una iniciativa que estamos probando. En esta iniciativa es como una red social de gráficos en donde pues podremos ver nuestros diferentes gráficos y nuestros diferentes pronósticos. Os mantendremos digamos informados. Creo que es algo muy positivo que se produzcan iniciativas pues de este tipo. Y aquí estaremos nosotros, aquí estará For Experiences colgando sus análisis de forma semanal, nuestros pronósticos para la siguiente semana, en cuanto ya nos hayamos adaptado un poco a la herramienta y nos pongamos en marcha. Respecto a todo esto, pues bueno, no quiero finalizar finalizar el comentario sin pues adelantaros un poco lo que ya llevamos publicando en For Experiences durante estas semanas. Hemos dado un lavado de cara a nuestro canal multimedia. Vamos a poner en marcha una iniciativa que creo muy interesante de canal multimedia, en la cual pues bueno, podréis ver nuestro archivo de vídeo, nuestro importante archivo de vídeo en una próxima actualización, y ahora mismo pues ya podréis empezar a disfrutar de nuevo de nuestros programas en directo. En concreto pues este martes, a partir de ahora, los martes a las 18 horas pues vamos a realizar las FX Open Sessions, que son unas sesiones en abierto que vamos a realizar pues para que la gente nos pregunte sus dudas sobre el mercado de divisas, y vamos a ver un poco cómo está discurriendo la semana en ese momento. Por lo tanto, os espero este próximo martes, que es el día 1 de diciembre, a las 18 horas en nuestro canal básico de televisión por internet, que lo podréis encontrar en este link. Podréis encontrar todos los links en nuestra web, y desde aquí pues podréis visualizar el programa en directo. Y os animo que a través de Twitter pues nos hagáis llegar vuestras dudas o vuestras inquietudes a través del hashtag, para que nosotros las podamos responder en directo. Ahí os esperamos, y esperamos que esta sea una buena semana. Y recordar, precaución en los mercados, mucha atención a la agenda macro esta semana, y nos seguimos viendo en forexperiences.com. Un saludo.